Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí hoy, el 13 de junio. Vamos a seguir hoy con el libro de 1 de Juan, capítulo 1. Vamos a cubrir versículos 5 a 10. Y la semana pasada estudiamos la confraternidad con Dios y con los hermanos. Hoy vamos a ver esta situación del versículo 10. Donde dice, si alguien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces vamos a ver, cuando hablamos con alguien, cómo podemos convencerle de una forma respetuosa y bíblica que sí ha pecado contra Dios y que necesita el perdón de Jesús. Vamos a mirar eso hoy, y antes de seguir con las canciones, vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por este día. Gracias Jesucristo por ir a la cruz por nuestros pecados. Y Espíritu Santo, gracias por morar en nosotros. Estamos aquí porque tú nos has traído hoy, Señor. Queremos adorar, queremos conocerte más. Te amamos, Señor, porque primeramente nos mostraste el amor que tienes para nosotros al mandar a tu Hijo a la cruz. Te pido hoy, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y que tú nos instruyes, Señor, por tu palabra. Te pido que más hermanos puedan llegar para adorar. Y también te doy gracias hoy por el cumpleaños de mi esposa, que ella cumpleaños mañana, el 14. Y también tenemos 3 personas graduándose, todas hermanas. 2 del pre-kinder, 1 del high school. Y te damos gracias por sus vidas. Vamos a compartir un tiempo juntos después del servicio. Señor, bendice este tiempo de hermanos, dándote gracias por estos graduados y por un año más de vida de mi esposa. En el nombre de Jesús, amén. Un año más, yeah. They are saying it's one more year of life. He's talking about my birthday. Vamos a ir al número 45. Mi
capítulo número 51. Vamos a hacer el corito que está debajo del número 51. Dice, demos gracias, está debajo del número 51. Aquí mismo, es que marcamos en la página 51, que va a ser el otro que siga después del 51. Corazón, demostrar
Vamos a hacer uno más, el número 54. 54. Hoy, hermanos, la lectura bíblica viene de Salmo capítulo 1, empezando con el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Que son como el tálamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Y los pecadores en la congregación de los justos. porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. El texto del mensaje de hoy es de 1 de Juan, capítulo 1, empezando con el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es la palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vamos a cantar el corito 56. Number 56. 56.
Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Vamos a hacerlo una vez más. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Amado Señor, gracias por este tiempo que tenemos hoy para escudriñar tus escrituras santas. Aquí estamos hoy, Señor, en el primero de Juan, capítulo 1, versículos 5 a 10. Te pido, Señor, que tú nos instruyes hoy, como tú dijiste, Jesús, que tenemos un maestro, que eres tú. Tu Espíritu, Señor, está en nosotros y confiamos que nos vas a educar hoy. Por esas palabras tuyas escritas hace tanto tiempo, pero relevantes hoy, y estamos listos, Señor. Háblanos hoy. En el nombre tuyo. Amén. Estamos entonces en la última parte de 1 de Juan, capítulo 1, y les cuento, hermanos, que cuando yo testifico, cuando hablo con las personas acerca de Jesucristo, la mayoría de las personas dirán que han pecado contra Dios. Es
normal que las personas lo digan, ¿no? Pero en algunas ocasiones cuando hablo con alguien, ellos dicen que nunca han pecado, ¿no? Y este versículo 10 en el texto de hoy me recordó de estas personas, porque dice del versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces hoy, para empezar, quiero explicar cómo podemos hablar con alguien que dice que es santo, básicamente porque nunca ha pecado, ¿no? Lo que se puede decir de la persona, bueno, antes de mencionar eso, quiero decirle que sí he hablado con algunas personas que dirán que nunca han pecado, y hay una que conocí allá por la biblioteca de Banais, porque ahí voy a predicar, y ella decía que nunca ha mentido, nunca ha robado, nunca ha blasfemado, que nunca ha odiado a nadie y que nunca ha mirado a alguien con lujuria. Ella decía que nunca había hecho esas cosas y básicamente que nunca había quebrantado ningún mandamiento de Dios. Entonces, una forma que podemos hablar con esa persona que dice que nunca ha pecado es decir, ok, entonces estoy con un problema, porque o Dios está mintiendo o usted está mintiendo. Porque Dios dice en su palabra que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿O es cierto eso o no es cierto? Si usted dice que nunca ha pecado y creo a usted, Dios está mintiendo. Pero si Dios tiene razón, usted me está mintiendo. Ahora usted me dice cuál es su respuesta. Si ellos admiten, sí, yo estoy de acuerdo, sí, lo que dice la palabra es cierto, entonces hemos ganado la persona, ¿verdad? Porque nuestra meta no es ganar un argumento, sino ganar a la persona y hacerlos ver que necesitan el perdón de Jesucristo. Pero si ellos dicen, no, yo nunca he hecho nada malo, ¿no? Entonces, después, si no quieren admitir su pecado, lo que podemos hacer es presentarles con los mandamientos de Dios, lo que llamo la arma grande de Dios, ¿no? Porque en la ley de Dios o sus mandamientos, ahí Dios mediante van a ver que sí, no son perfectos moralmente en los ojos de Dios. Eso es la primera meta. Un aliado también que tenemos en la persona es su conciencia. La palabra conciencia viene de dos palabras latinas. Uno es con, que en español es igual, con, y ciencia significa conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando uno miente o roba y su conciencia está funcionando, lo hace con conocimiento de que es malo, ¿verdad? El mentir o el robar. La conciencia es un aliado que tenemos entonces que ya hacían ellos, y también tenemos la ley que vamos a presentarles para también hacerles conscientes de su pecado. Quiero contarles con una historia cómo funciona la ley en la vida humana, en el corazón humano. Hubo un hospital que estaba cerca el momento que un consejo iba a llegar al hospital, iba a analizar el hospital para ver si estaban cumpliendo con reglamentos de higiene en el hospital. O sea, estamos hablando de lavamiento de las manos, ¿no? Y pues necesitaban la aprobación de este consejo del hospital para seguir funcionando. Entonces, en ese hospital el problema era que necesitaban 90% del personal
cumpliendo con el reglamento de lavarse las manos, ¿verdad? Y solo tenían 80% del personal cumpliendo. Les faltaba 10% de su personal. Entonces, lo que hicieron en el hospital para tratar de tener más personas cumpliendo es sacaron o tomaron 20 doctores y administradores del hospital y hicieron que pusieran sus manos en un plato que se llama un plato agar. Y después de eso tomaban el plato agar y como tenían la bacteria que estaba en las manos de la gente, tenían un proceso que podían fotografiar la bacteria que estaba en las manos del personal. Y podían ver un montón de bacterias que estaban en sus manos. Y lo que hicieron entonces es tomaron la foto más sucia de la mano del personal y lo pusieron en la red del hospital, en sus monitores. Y ustedes saben que cuando pasa el tiempo para... o sea, a veces en un monitor aparece una foto, ¿verdad? O algo se mueve. Eso es para el monitor y para la pantalla, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir es que en la red del hospital aparecía la foto para que todos podían ver en sus monitores. Entonces, después de que hicieron eso, llegaron a tener casi 100% del personal cumpliendo. Y se mantuvo casi 100%, ¿verdad? Entonces, por supuesto, era bueno, era más del 90% y podían seguir funcionando como un hospital. Bien. Entonces, el pecador que no se arrepiente es como alguien en ese hospital que iba al baño y miraba su mano y dice, ¿sabe qué? No necesito lavarme la mano. Yo sé que hay bacterias y todo eso, pero no necesito, ¿no? No voy a lavarme las manos. Y sale del baño y se va con la misma bacteria que tenía y quizás aún más, ¿no? Ahora, la ley de Dios entra como el plato agar que mostraba la bacteria en la mano. La ley entra y cuando estoy hablando de llegar al espíritu de la ley, explicar la ley bien para que entiendan lo que Dios requiere, ¿verdad? Para que entiendan lo que es la perfección moral y eso es lo que Dios espera si uno quiere llegar al cielo sin Jesús. Dios exige perfección moral. Entonces, como la gente podía ver tanta bacteria que no podían ver antes con el plato agar, la ley muestra el pecado que está en abundancia en el corazón humano, que la persona antes no podía ver. La ley muestra eso. Les doy dos ejemplos, hermanos. En el 6º mandamiento dice, no cometerás adulterio. Ahora alguien que es soltero dice, bueno, estoy libre de ese pecado, ¿verdad? Porque no tengo esposa o esposo. Pero aquí vamos a desempacar el mandamiento, se puede decir. Porque en el Sermón del Monte Jesús dijo que si un hombre mira a una mujer con lujuria, que ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y eso se aplica a los solteros y los casados, ¿no? La persona puede decir, pero yo soy soltero, ¿cómo puedo cometer adulterio? Pues la cuestión es que Dios, como Él es Dios, Él tiene el privilegio de definir los términos, ¿no? Entonces Dios dice, si un hombre soltero o casado mira a una mujer con lujuria, que ha cometido adulterio con ella en su corazón. Eso es un ejemplo de cómo, explicando la ley bien, la persona ve que su pecado es más abundante, su corazón está más sucio que pensaba, ¿verdad? Vamos al otro ejemplo. Jesús dijo que el segundo mandamiento más grande es amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Alguien puede decir,
Si yo amo a la gente, pues tengo muchos amigos, ¿verdad? Nunca he matado a nadie, yo no peleo con la gente. Y está bien, la persona quizás es buena gente, ¿no? Y quizás tiene un montón de amigos y es muy generoso. Pero lo que queremos mostrarles es que la forma que ellos ven el amor es diferente que como Dios piensa en el amor. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 13. Es el capítulo famoso del amor, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13. Aquí es como el Señor define el amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, si una persona está diciendo, pues yo nunca he hecho nada malo realmente, ¿no? Podemos ir aquí y podemos decir, ¿alguna vez le ha faltado paciencia en su vida? Desde la concepción, desde el principio de su vida hasta hoy, ¿alguna vez le ha faltado paciencia? ¿Alguna vez no ha sido benigno con alguien? ¿Alguna vez ha sido envidioso? ¿Alguna vez se ha jactado? ¿Alguna vez se ha envanecido? ¿Alguna vez ha buscado lo suyo en una amistad? ¿Alguna vez se ha irritado con alguien? ¿Alguna vez ha guardado rencor? Solo una vez en toda su vida. Solo una vez si hemos faltado en el amar a alguien de esta forma, hemos caído, ¿verdad? Hemos mostrado delante de Dios y la humanidad que somos como todos los demás, somos pecadores. Tenemos la naturaleza pecaminosa y en mi naturaleza pecaminosa no siempre amo a la gente como debo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí, hermanos, estoy hablando de platicar con personas acerca del Evangelio y queremos mostrarles su pecado, ¿verdad? Entonces estamos entrando en detalle acerca de lo que es el pecado realmente, ¿no? Entonces, la primera conclusión que queremos que ellos lleguen a es que han pecado. La segunda conclusión es que su pecado les trae un castigo que es el infierno. Y que en el infierno hay un lago de fuego, ¿no? Quiero ir a Apocalipsis 21, versículo 8, que este versículo es útil para mostrar a la gente acerca del castigo por el pecado. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Podemos usar este versículo para mostrar a nuestro oyente que el pecado tiene un castigo que es un lago de fuego, ¿verdad? Y no solo eso, sino la Biblia dice que en este lugar que tiene el lago de fuego hay oscuridad y la gente está llorando.
Hay rechinar de dientes que sugiere dolor físico. Y no hay escape de ese lugar. No hay una puerta para salir. Es por la eternidad. Este lugar es real, ¿verdad? Y queremos que ellos sepan que no solo han pecado contra Dios, sino el pecado trae consigo este castigo aquí. Y podemos aquí mostrarles también, porque pueden ver en la lista de personas que van a ir al infierno y pueden decir, pero no soy en la lista, ¿no? Y lo que podemos hacer es mostrarles, por ejemplo, dice que los homicidas tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Y pueden decir, pero nunca he matado a nadie, ¿no? Pero en 1 de Juan dice que si alguien solo odia a su hermano que ha cometido homicida, asesinato, ¿no? Y luego podemos decir que la persona que mira a una mujer o un hombre con lujuria, que es adulterio de corazón, es una persona que se ha metido en la inmoralidad sexual. Si una persona ha sido avaro, ¿verdad? La avaricia. Una persona ha sido avaro, es idólatra, porque ha enaltecido algo en su vida y le ha puesto esta cosa en un lugar más importante que el lugar de Dios en su vida, ¿verdad? Y por supuesto dice aquí que los mentirosos tienen su lugar, su parte en el lago de fuego. Alguien que miente es mentiroso, ¿no? Ahora alguien puede decir, pero solo por una mentira, unas cuantas mentiras, no soy mentiroso. Pero no es cierto. Si alguien mata, asesina a otra persona, es un asesino, ¿verdad? Si alguien quita la vida de otra persona solo una vez, es asesino. Si alguien miente solo una vez, es mentiroso. Otra vez, hermanos, lo que estamos haciendo es queremos que la persona realmente se rinde a Dios. Queremos que la persona no confíe en su propio concepto de su propia bondad, ¿verdad? La palabra dice que no hay nadie bueno, pero muchas personas dirán que soy buena persona realmente. Pero la definición que Dios da a la palabra bueno es una persona buena en los ojos de Dios es una persona perfecta moralmente. Entonces, esa persona que ha pecado solo una vez en su vida no es bueno en los ojos de Dios. Y el castigo por solo una mentira es el infierno, ¿no? Ahora, hasta este punto en el sermón quizás dice, pero esta forma de hablar con la gente los va a hacer huir, o quizás les parece una forma mala para hablar con la gente. Quizás está pensando, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Verdad? Aquí estamos, hermanos, llegando al amor de Dios en este mensaje. La palabra dice que Dios quiere que todos sean salvos, ¿no? Y en Ezequiel el Señor muestra la preocupación que Él tiene por la persona que no está en su rebaño. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios no quiere que una persona que está en su pecado todavía, no quiere que sea echado al lago de fuego, sino que quiere que la persona vuelva a Él y que se viva, que se salve, ¿no?
Entonces, el Señor lo que hizo, ya sabemos, ¿no? Que mandó a su Hijo Jesús para morir en la cruz por nosotros. En la cruz el Señor Jesús dijo, todo está cumplido. Y lo que se cumplió en la cruz fue nuestra salvación. Tenemos todos los pecados perdonados y tenemos un escape del infierno por lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Él pagó el precio que se necesitaba pagar para salvarnos, ¿no? Y perdonarnos. Ahí está el amor de Dios. Este camino que el Señor ha hecho, esta manera de ser salvo, es única. No hay otra forma de salvarse. Es solo por la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y repito, queremos quitar de las personas un sentimiento, un concepto que tendrán que dice, soy buena persona y realmente merezco ir al cielo, ¿verdad? Queremos que no confíen en sus propias obras o su propia bondad, sino que confíen en Jesucristo, que murió por ellos para salvarles. Queremos que ellos corran a Jesucristo para recibir su perdón. Quiero contarles una historia para explicar eso un poco mejor. Había un muchacho de casi 2 años y él había aprendido recién a decir papito, ¿no? Y estaba enfermito, tenía asma y una infección en su oreja. Y en la noche cuando llegaba su papá, el bebé, el niño decía, papito, papito, y él corría hacia su papá. Y estaba con todo el moco, estaba estornudando mucho, ¿verdad? Y pueden tener la imagen en su cabeza, este niño todo sucio en su cara, ¿no? Por la enfermedad. Y el papá, en vez de decirle, no, primero limpia tu cara, él recibía a su hijo igual, ¿verdad? Entonces, sin pena, sin pausa, él recibía a su hijo y el niño, sin pena, sin pausa, él iba a su papá. Y los dos así se abrazaron. Entonces, nosotros somos como el niño y el papá es como nuestro papá en los cielos. Nosotros llegamos al Señor, de nuestro Padre, y Él ve la suciedad del corazón, ¿verdad?, de nuestro pecado. Pero no tenemos que tener pena ir a Él, porque ya sabemos que esos pecados están perdonados por la sangre de Jesús. Entonces, como el niño que venía, no le importaba tener todo el moco en su cara, nosotros vamos a nuestro papá, gracias papá por salvarme del infierno, gracias por perdonar mis pecados, gracias por darme la vida eterna y una relación contigo, papá, en los cielos. Y nuestro Padre en los cielos no tiene pena de llamarnos hijos, porque la sangre de Jesucristo ha limpiado el corazón nuestro. Y Él nos recibe igual. Queremos que el oyente, esa persona con quien hablamos acerca de Jesús, queremos que ellos también conozcan a Dios así. Que corran a Dios y que confiesen sus pecados, como Juan dice en el texto, ¿no? Confesando los pecados, sabemos que Él nos va a perdonar. Queremos que ellos vayan a Dios o vengan aquí entre nosotros sin pena, no pensando qué dirán ellos de mí por mi pasado. ¿Qué dirá Dios por mí? Él conoce mi pecado, me rechazará. Pero no, Dios es como ese papá con su hijo. Él recibe a quien quiera que venga a Él en el nombre de Jesús, confesando sus pecados y creyendo que cuando Cristo murió,
que murió pagando el precio por sus pecados, ¿verdad? La aplicación entonces, hermanos, es que cuando hablamos con la gente acerca de Jesús, que expliquemos bien la ley, ¿verdad? Lo que es el adulterio de corazón, eso es mirar a alguien con lujuria. El asesinato es solo odiar a alguien, ¿verdad? Queremos explicar la ley en detalle para que ellos verán su pecado y que dejen de confiar en su propia bondad y que les advirtamos que hay un castigo por el pecado que es el infierno y la persona tiene que arrepentirse, que es dejar atrás el pecado y confiar completamente en Jesucristo. Él murió por ellos para salvarlos. Eso es la aplicación de hoy, hermanos amados. Vamos a ver. Gracias, Señor. Gracias por amarnos mucho, mucho, mucho más que ese papá amoroso con su hijo, Señor. Porque no se trata de recibir, tú no has recibido a un hijo tuyo realmente, has recibido a un enemigo tuyo, enemigos por los pecados que habíamos cometido, Señor. Y tú nos has recibido porque estábamos confiando en la muerte de Jesucristo. Porque llegamos a ti arrepentidos en el corazón. Y tú nos has hecho tus hijos, tú nos has hecho tus amigos, Padre amado en los cielos. Y ahora somos tuyos, Señor. Y yo te pido, Señor, usa nuestras vidas, usa nuestras bocas y corazones para hablar con las personas acerca de cómo ellos también pueden conocerte a ti y en el día de la ira escapar, Señor, de una eternidad de dolor y tormenta. Aumenta nuestro amor, Señor, para vencer cualquier miedo, cualquier obstáculo que haya y para compartir las buenas nuevas con los demás. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en esta misión contigo y oro en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al corito número 57, no 59. Silencio del amanecer, mi gozo en tu presencia me encendió, y de corazón y petición presento agradecimiento de tu amor, que mi alma
Señor es mi Dios. El Señor es mi luz y mi rey. El servidor de Dios, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, creador de los cielos. El Señor es mi Dios, el Señor es mi ahora me pido te quiero, porque eres mi Dios, Señor de tu pueblo, yo mi vida de el Señor es mi Dios. El Señor es mi luz y mi rey. El que me dio de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, creador de los cielos. El Señor es mi Dios, el Señor es mi paz, mi amor. Ahora estoy contigo, eres mi Dios, creador de su pueblo, y mi vida le daré. Vamos a hacer un corito más antes de hacer la oración. Es el número 62. 62. 62.
mí, consolador, consentido, eres mi amigo Jesús, llenas mi ser de esperanza, cuando perdido estoy, oh, cuando perdido estoy. Eres el Dios que adoramos, eres el Dios que adoramos, nos das perdón y gracia, que tanto anhelamos hoy, oh, que tanto anhelamos hoy. Padre infinito y eterno, llévanos tuyo, Señor. Bendices tú nos encuentras, postrados ante tu altar, oh, postrados ante tu altar. Eres el Dios que adoramos, eres el Dios que adoramos, nos das perdón y gracia, que tanto anhelamos hoy, oh, que tanto anhelamos hoy. Gracias, Señor, te damos este día. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos has traído aquí, Señor. Gracias porque perdonas la infidelidad de nuestro corazón, tal vez la falta de amor con otros, Señor, con otros amados que tú has traído hasta la puerta de este lugar. Este día, Señor, queremos levantar en oración a Marina y su familia, Señor. Queremos orar por la tía de Marina, que está delicadita, está en enfermedad. Te pedimos que le des fortaleza a la hermana de Marina para poder cuidar de ella. Y te pedimos que tú también le des fortaleza a Marina, Señor, para seguir adelante. Que cada día ella camine digna de ti, Señor, escuchando tu voz en la mañana, en la tarde, en la noche. Y que ese amor sea tan grande en su corazón, Señor, y que pueda desbordar para todos, Señor. Gracias por el trabajo que estás haciendo en ella. También oro, Señor, por la vida de Edna, también por Evelyn, Señor. Estoy orando por la vida de Laura, Señor. Estoy orando por la vida de Arnel, de Robert, Pastor Eric, mi familia de todos nosotros, Señor. Es difícil el camino sin ti, Señor. Te pido que te pongamos primero en nuestro corazón, a ti, Señor. Y que todas las cosas que vengan por añadidura, Señor, que las dejemos de lado. Confiando en que tú vas a cuidar de nosotros, Señor. Que ese Espíritu Santo y esa salvación tú has muerto por cada uno de nosotros, Señor, para darnos esa salvación. Te pido en el día de hoy, Señor, que puedas levantar esos velos y arrancar esas cadenas que nos separan de ti, Señor. Que nuestro primer y único amor seas tú, Señor. Y que ese amor sea tan grande y tan fuerte en nuestro corazón, de todos los que están nombrando en este momento, Señor. Para que todo lo demás no sea nada, pero tú seas lo primero, lo único, lo principal, lo más grande en nuestras vidas. Nos has llamado por nombre, Señor, y estamos aquí. Tal vez alguno de nosotros no con una idea muy clara de quién tú eres, Señor, pero por el amor que tú has puesto a morir en la cruz, Señor, ese día en el Calvario, por ese amor que tú has derramado para todos los que estamos aquí, Señor. Te pido que esa salvación se eche de pies a cabeza, de arriba abajo, Señor. Que cuando levantemos nuestros ojos y miremos las cosas en nuestra vida, haya certeza en nuestro corazón de que somos tuyos, Señor, y que tú nos has bañado con esa sangre preciosa, Señor. Te pido que este día tú puedas tocar todos nuestros corazones, Señor, para que sea una entrega genuina a ti, Señor. No una religión, pero una relación contigo, Señor.
Perdónanos por todas las oportunidades que hemos perdido en nuestra vida, Señor, cuando tú has traído gente alrededor y quizás por el apuro y el tiempo y lo que haya sido, no hemos dado esa prioridad. Te pido que pongas en el corazón suficiente fortaleza, Señor, para poder perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Que el día que tú nos lleves, Señor, podamos reunirnos como una familia como estamos aquí, Señor. Nosotros y nuestras familias delante de ti, gozándonos unos al lado de otros. Solo tú puedes hacer eso, Señor, nosotros no podemos hacerlo. Has tenido un plan para cada uno de nosotros, Señor. Y te pido que ese plan por el que tú nos has tejido en el vientre de nuestras madres se lleve a cabo, Señor. Te pido que nos protejas del mal, que nos protejas de la tentación. Y te pido que tú nos puedas llevar de la mano, Señor, y que nuestros ojos estén detrás de ti, Señor, en nuestro corazón. Que tu bendición se derrame sobre nuestros hogares, en nuestras familias. Te entregamos a tus pies nuestras necesidades relacionales, de afecto, de amor, de lo que estemos ahorita, Señor, problemas con la familia, situaciones de nosotros mismos, Señor, nos ponemos a tus pies para que tu mano sanadora pueda sobre nosotros, Señor. Te doy las gracias por el pastor Eric, por Enrique y por toda la gente que ha entrado en este lugar, Señor. Este día es tuyo en el nombre de Jesús. Amén. El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito sea el Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendiga y preserve. Amén. Ahora el último canto. Vamos a hacer el número 73. Ojalá que todos tengan ya y está trabajando en nuestro horario. Entonces, yo creo que una 2 semanas vamos a tener un horario. 73. 73. Bendeciré.
Pues qué alegría verles. I'm very happy to see all of you here. And, muchos anuncios ahorita. Los chicos están todavía en vacación. Estamos queriendo empezar en algún momento un grupo de niños para hacer tutoría aquí en la iglesia y también enseñar un poquito de la palabra del Señor. Les voy a pedir sus oraciones para que el Señor pueda proveer a todas las personas que se requieren, que el Señor haga su grupo para que de líderes que puedan dirigir este programa para los niños. Que no se haga solo como un servicio a la comunidad, pero que se haga como un servicio al Señor. Y que se dé esperanza y se dé la palabra del Señor a esos niños también. Tenemos el Ministerio de Comida. Ayer hicimos el desayuno para personas sin hogar. Les mandé por WhatsApp. Si no lo vieron, pues ni modo, vamos a hacerlo en la próxima. Y se dieron creo que eran como 80 o 70, pues Claudia pensó que eran 80, no sé, Mari nos va a decir más o menos cuánto fue. Pero hicimos 40, yo traje como 48 panes para hacer los sándwiches, pero después compré como 24 o 25 panes más para hacer el desayuno. Y fue de mucha bendición porque pudimos entregarlo aquí y también llevamos a los campamentos. Y sí, en los campamentos pudimos ver mucha necesidad espiritual, afecto, personas que han perdido familiares con COVID. Y tuvimos oportunidad para orar por una o dos personas allá con Claudia. Y sí, tocó mucho el corazón. Vimos gente muy joven en el alcohol, en la droga, en prostitución también. Y realmente rompe el corazón cuando ves esas situaciones. Y pues sí, nos ha tocado. Pero también nos da ánimo para seguir adelante y ver que no solo pues aquí a la puerta de la iglesia llegan los que pueden, ¿verdad? Pero la necesidad más grande está afuera, en los lugares donde la gente no puede llegar, ¿no? Y es una bendición que podamos compartir eso con personas. Por mi parte es todo de los anuncios que tengo que dar. La próxima semana es el Día del Padre. Vamos a reunirnos aquí, vamos a hacer algo pequeñito para celebrar juntos, ¿verdad? Yo creo que vamos a comernos un platito juntos, así como hicimos para el Día de la Madre. Entonces nos vamos a reunir aquí en la iglesia. El estudio de Biblia y oración son los lunes y miércoles. Ahora estoy un poquito más libre de tiempo, entonces yo creo que sí he tratado de abrir, Emilia trató de abrir el Zoom los viernes para personas, pero yo no he podido trabajar muy bien para avisar, hacer un flyer para avisar a todos para que puedan entrar. Entonces, por esa razón no han recibido una invitación. Pero yo creo que ella está de vacación y yo estoy de vacación. Bueno, no de vacación, pero estoy con menos trabajo ahora. Entonces voy a poder moverme un poquito más, hacer algo un poquito más activo con las personas que hablan español, ¿sí? Con nuestro servicio. Y le voy a pasar al pastor para que dé los anuncios que le faltan. Mañana es el cumpleaños de nuestra guitarrista, Olvira Loza. Y puedes tocar las manos. Yeah. I'm gonna sing happy birthday to myself. Not yet. Esta mañana queremos saludarte, todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la vida del
mañana. Tenemos entonces 4 eventos, se puede decir. Tenemos 3 graduadas. Aranza se graduó del pre-kinder, ¿no? Y la hija Andrea de Vierna también igual, ¿verdad? Se graduó. La hija de Marina Cristina se graduó del high school, ¿verdad? El high school, ¿no? Entonces, ¿perdón? Kathy, del elementaria. Entonces, elementaria, ¿no? Kathy graduó del 8, ¿verdad? Del grado 8. Y mi esposa, entonces tenemos 4. Tenemos 3 graduadas, un cumpleañera. Compré un pastel que está en el refrigerador. Vamos a comer eso. Tengo una vela. Entonces es un pastel multiuso. Y así vamos a comer eso. Y después tenemos normal esta semana oración a las 4, el día jueves a las 5 en español, estudio bíblico. Y si quizás se preguntan dónde está el hermano Enrique, que fue a visitar familiares en Pacoima. Estaba en la mañana, pero no vino esta tarde. Y él, además, hoy está llegando a la comida de Trader Joe's, ¿no? Sí. También. Explique del desayuno, a ver cómo les fue el desayuno. Sí, pues ya el desayuno nomás que se hicieron sándwiches, pero el día viernes yo voy a estar yendo con, bueno, yo voy a estarles explicando ahí cuando salgamos afuera. Todavía estoy esperando por las mochilas de Pacoima Urban Village, entonces voy a mandar un email el día lunes, porque esta organización nos dijo que nos iban a preparar mochilas para los niños. Y hay como 13 niños en Hasentik y los otros niños son de aquí, los que vienen acá, ¿no? Los niños. Yo les aviso luego cómo va a ser. ¿Sí?